En los últimos días, el nombre de Alessandro Lecchio ha vuelto a ocupar titulares, pero esta vez por una razón que pocos esperaban: su despido fulminante en plena etapa de reorganización interna de Telecinco. La noticia no solo tomó por sorpresa a la audiencia, sino también a muchos de los compañeros del propio canal, que se enteraron prácticamente sobre la marcha, sin tiempo para procesarlo ni para preparar una respuesta oficial. Lo que parecía un movimiento más dentro de la larga lista de cambios que la cadena ha ido aplicando en los últimos meses, terminó convirtiéndose en una especie de símbolo de algo más grande: la crisis interna que Telecinco viene arrastrando, una crisis que cada vez resulta más difícil de ocultar y que se refleja directamente en sus cifras de audiencia. En este contexto, las declaraciones de Patricia Pardo han resonado con una fuerza inesperada. Ella no solo ha comentado el despido en sí, sino que ha aprovechado para lanzar una reflexión que muchos espectadores ya venían planteándose desde hace tiempo: quizá Telecinco está fallando porque no está ofreciendo el tipo de contenido que su público quiere. Y esto, dicho por una de las presentadoras principales de la franja matinal, no es poca cosa. Ha sido como abrir la puerta a una conversación que llevaba mucho tiempo pendiente, un reconocimiento interno de que las cosas no están funcionando y de que quizá es momento de replantearlo todo desde cero. Para entender por qué estas palabras han sido tan comentadas, hay que detenerse un momento en el ambiente que se respira en la cadena. Telecinco viene dando bandazos desde hace meses, tratando de recuperar una posición que durante años pareció intocable. Antes, cualquier movimiento del canal marcaba tendencia. Era una máquina bien engrasada capaz de generar éxito en casi cualquier franja. Pero esa etapa, según muestran los números, ha quedado atrás. Hoy Telecinco se enfrenta a una competencia feroz y a un público mucho más exigente, que no solo pide entretenimiento, sino contenido que conecte emocionalmente, que escape del ruido y de la toxicidad. En medio de esa caída constante de audiencias, cada decisión, por pequeña que sea, se analiza con lupa, y el despido de Lecchio se ha visto como otro capítulo de una cadena que intenta enderezarse sin encontrar el rumbo. Por eso las palabras de Patricia Pardo han calado, porque en lugar de centrarse únicamente en defender o criticar el despido, señaló directamente el problema estructural que todos están viendo desde fuera: Telecinco necesita reinventarse, y si no lo hace pronto, corre el riesgo de seguir perdiendo relevancia. Cuando Patricia Pardo habló del despido, lo hizo con un tono medido, casi prudente, consciente de que cualquier frase podía interpretarse como una toma de posición. Aún así, dejó caer detalles que revelan mucho más de lo que dicen a simple vista. Explicó que la decisión fue consensuada entre la cadena y la productora, dejando claro que no fue un movimiento precipitado, sino debatido internamente. Y al mismo tiempo confesó que para ellos, los que están cada día en plató, también fue una sorpresa. Ese equilibrio entre respeto y sinceridad dio pie a una lectura inevitable. Incluso quienes trabajan dentro no tienen todo el panorama claro, y hay decisiones que se toman desde niveles superiores sin que los presentadores ni los equipos directos puedan anticiparlas. Además, Pardo insistió en algo que llamó la atención: que su papel no es juzgar a sus compañeros ni a la cadena, sino seguir adelante con el programa, sonriendo para la gente. Esa frase, aparentemente inocente, transmite la presión que sienten los profesionales cuando todo alrededor se está moviendo. No solo deben mantener la compostura, sino seguir trabajando como si nada ocurriera, aunque la tensión dentro de la empresa sea evidente. Pero el punto realmente clave llegó cuando dejó de hablar del despido en concreto y pasó a comentar lo que considera el auténtico problema: el contenido. Hay que apostar por otro tipo de contenido, dijo. Y esa frase, corta pero directa, cayó como un jarro de agua fría en el sector. Porque era algo que todos intuían, pero que pocas veces se verbaliza desde dentro de la propia cadena. Lo que Patricia vino a decir, de forma elegante pero contundente, es que Telecinco no solo está fallando en decisiones puntuales o en la gestión interna, sino en su propuesta televisiva. Que quizá el modelo que durante años funcionó ya no conecta con el espectador, y que seguir insistiendo en él es un error. Su mensaje fue claro: la audiencia está pidiendo algo diferente, algo más amable, más ligero, más cercano, y la cadena debe escucharla antes de que sea demasiado tarde. Y no lo dijo como una crítica destructiva, sino casi como un ruego, como el comentario de alguien que quiere que el barco no se hunda y que cree que todavía hay tiempo de salvarlo si se hacen cambios a tiempo. Cuando habla de cambiar el contenido, Pardo se refiere en parte a un desgaste evidente. El público está cansado del conflicto constante, del ruido, de la confrontación artificial. Durante mucho tiempo ese tipo de televisión fue un éxito, sí, pero los tiempos han cambiado. Ahora la gente busca programas que les permitan desconectar, que les dejen con una sensación positiva, que no conviertan la televisión en una prolongación del estrés diario.
La presentadora ha dicho en varias ocasiones que la televisión debe acompañar y no agotarte, y esa filosofía choca con algunos de los formatos que la cadena ha intentado mantener a la fuerza. Su mensaje es una invitación a recuperar la esencia del entretenimiento clásico: humor, naturalidad, creatividad, ritmo, frescura. Telecinco tuvo todo eso durante una época, y quizá el error ha sido tratar de replicar fórmulas del pasado sin adaptarlas al presente. La audiencia ya no quiere un plató lleno de gritos ni debates irrelevantes. Quiere que se le hable como a un espectador inteligente, no como a un consumidor pasivo. Los datos de audiencia son el verdadero termómetro de la situación, y lo que muestran no deja lugar a dudas. Telecinco está atravesando uno de los peores momentos de su historia. Ya no se trata de una mala racha puntual o de una competencia puntual en una franja concreta. Hablamos de una caída sostenida, una que mes tras mes se consolida como tendencia. Durante mucho tiempo, el canal se movió con seguridad, sabiendo que su propuesta conectaba con millones de espectadores. Pero esa confianza, que parecía inquebrantable, se ha transformado en incertidumbre. Las cifras más recientes situaron a Telecinco por debajo de cuotas que hace tan solo unos años parecían propias de una cadena secundaria. Y lo más preocupante no es solo la caída en sí, sino la velocidad con la que otras cadenas han sabido ocupar su espacio. La competencia ha entendido mejor cómo está cambiando el consumo audiovisual. Han apostado por formatos más dinámicos, más amables, más adaptados a la necesidad del espectador de desconectar sin sentirse saturado. Concursos con mecánicas frescas, realities que se transforman constantemente para no repetirse, magazines que apuestan por el factor humano en lugar del conflicto agresivo. Mientras tanto, Telecinco parece atrapada en una especie de parálisis creativa. Intenta mantener parte de su esencia, pero al mismo tiempo incorpora cambios apresurados que dan la impresión de que la cadena no tiene claro qué quiere ser. El resultado es una oferta híbrida, sin una identidad definida, lo que hace que el espectador no tenga claro qué esperar ni por qué debería quedarse. Cuando Patricia Pardo habla de otro tipo de contenido, está señalando exactamente eso: la desconexión entre lo que Telecinco sigue intentando ofrecer y lo que el público realmente quiere consumir. No se trata solo de entretener, sino de hacerlo con propósito. La audiencia está cansada de los debates que se alargan artificialmente, de los personajes reciclados una y otra vez, de los conflictos montados que ya no sorprenden a nadie. Y cuando eso ocurre, el espectador hace lo más sencillo: cambia de canal o directamente apaga la televisión. Telecinco necesita un golpe de efecto, pero no uno superficial, uno que cambie el fondo, no solo la forma. La postura de Patricia Pardo ante todo este terremoto ha sido especialmente analizada porque, a diferencia de otros rostros televisivos, ella ha logrado mantener un equilibrio que no siempre es fácil. Hablar del despido de un compañero de trabajo, y además alguien tan conocido y con tantos años de presencia en la cadena, implica moverse en un terreno muy delicado. Por un lado, existe la empatía humana, el impacto personal que genera ver a alguien perder su espacio en un medio que es extremadamente competitivo. Por otro, está la responsabilidad profesional, la obligación de mantener la compostura y respetar las decisiones de la cadena, aunque no se compartan o aunque sean difíciles de comprender desde fuera. En sus declaraciones, Patricia nunca buscó generar polémica, pero sí dejó entrever que la situación interna no es sencilla. Reconocer que la decisión sorprendió a todo el equipo es admitir que quienes están en primera línea no siempre están al tanto de los movimientos estratégicos de los niveles superiores. Ese distanciamiento dentro de la estructura también habla de la tensión que se vive en la cadena: decisiones rápidas, cambios inesperados, movimientos que parecen más reactivos que planificados. Y en ese clima, ella mantiene un tono conciliador, pero realista. Insiste en que su papel es trabajar, hacer su programa con la máxima profesionalidad posible y seguir sonriendo para la gente. Una frase que, más allá de su apariencia inocente, deja entrever la carga emocional que supone continuar como si nada en un entorno que cambia cada día. Lo admirable es que consigue transmitir calma en medio de un caos evidente. No alimenta rumores, no busca culpables, no se posiciona de forma destructiva. Lo que hace es exponer, con elegancia, que el equipo está viviendo una situación complicada, que son trabajadores que se adaptan a lo que viene y que, aún así, quieren que la cadena salga adelante. Su actitud provoca que muchos espectadores la perciban como un punto de estabilidad en un momento en el que Telecinco parece estar perdiendo parte de su rumbo. Desde fuera, todo este asunto se ve como una especie de espejismo que, de pronto, se ha roto por completo. Durante años, Telecinco fue sinónimo de éxito asegurado. Era la cadena que marcaba el ritmo de la televisión en España,
que imponía modas, que generaba formatos que luego otros intentaban imitar. Pero el despido de Alessandro Lecchio, que podría haber sido un movimiento interno más, ha terminado convirtiéndose en una especie de catalizador, el detonante que ha hecho evidente lo que ya se intuía, que estamos en un punto de inflexión, quizá el más importante que la cadena ha vivido en su historia reciente. Los espectadores ya no consumen televisión de la misma manera. Antes, el espectador se sentaba frente al televisor casi por costumbre, era lo que se hacía. Ahora tiene cientos de opciones, plataformas, contenido a la carta, vídeos cortos, formatos híbridos. La televisión ya no es la única reina del entretenimiento. Y eso obliga a las cadenas tradicionales a replantearse completamente su manera de comunicar, entretener y fidelizar. Lo que antes funcionaba ahora puede resultar repetitivo o incluso contraproducente. Por eso, cuando Patricia Pardo alzó la voz con la frase «hay que apostar por otro contenido», no estaba simplemente dando su opinión personal. Estaba reflejando una conversación que se lleva tiempo teniendo detrás de cámaras, una inquietud que sienten muchos presentadores, redactores, colaboradores y productores, la necesidad urgente de evolucionar. El público está cansado del conflicto constante, pero también está cansado de que todos los programas suenen igual. Necesitan formatos que sorprendan, que emocionen, que conecten sin recurrir siempre a las mismas fórmulas del pasado. Si Telecinco quiere recuperar su espacio, no basta con eliminar a un colaborador o cambiar un plató, debe reinventarse desde la raíz. El futuro inmediato de Telecinco depende de decisiones estratégicas que ya no pueden seguir postergándose. La cadena necesita definir su identidad, una identidad nueva, no un intento de reciclar lo que funcionó hace una década. Los espectadores no buscan lo mismo que buscaban en 2010, ni siquiera en 2018. El consumo audiovisual se mueve a una velocidad vertiginosa, y quien no se adapta, desaparece. Y aunque esto suene exagerado, la caída de Telecinco demuestra que incluso los gigantes pueden perder fuerza si no están atentos al pulso social. Reinventarse implica riesgos. Implica dejar atrás formatos que antes parecían intocables, invertir dinero en ideas nuevas, confiar en gente joven o en creadores que traigan perspectivas distintas, permitir que haya fallos iniciales hasta encontrar la fórmula adecuada. Pero es que no hay otra opción. Si Telecinco sigue apostando por una programación que ya no conecta emocionalmente con su audiencia, seguirá alejándola. Y una vez el espectador rompe el hábito de ver una cadena, recuperarlo se vuelve casi imposible. Además, Telecinco no solo compite con otras cadenas, compite con TikTok, con Twitch, con YouTube, con plataformas donde el contenido es inmediato, creativo, irreverente y sorprendente. La televisión tradicional no puede convertirse en una copia de esas plataformas, pero sí debe aprender de su frescura, de su ritmo, de su autenticidad. El reto está en fusionar lo mejor de lo clásico con lo mejor de lo moderno. Y aquí, las palabras de Pardo adquieren una enorme importancia. No se trata de hacer más de lo mismo, sino de comprender que el espectador de hoy ya no es el mismo de antes. Al final, lo que queda claro es que las declaraciones de Patricia Pardo no son una simple opinión lanzada al aire. Son un reflejo de un cambio que está comenzando, uno que, le guste o no a Telecinco, va a tener que asumir. El despido de Lecchio pasará, como han pasado muchos otros episodios en la historia de la cadena, pero lo que no pasará es la necesidad de transformarse. La caída de audiencias es un mensaje contundente que no se puede ignorar. Si una cadena como Telecinco, con su alcance, con su trayectoria y con su catálogo de rostros conocidos, está perdiendo terreno, significa que el sistema televisivo en general está pidiendo a gritos una evolución. Este momento puede convertirse en una crisis sin retorno, o en una oportunidad histórica para redefinir lo que la cadena representa. Todo dependerá de si las opiniones como las de Pardo se toman en serio y se traducen en decisiones reales. La audiencia quiere un contenido que los haga sentir parte de algo, no un producto que se repite cada mañana con los mismos debates y las mismas dinámicas. La gran pregunta ahora es si Telecinco tendrá la valentía de dar ese paso. Porque si lo hace, puede recuperar su esencia, no repitiendo lo que fue, sino construyendo lo que podría ser. Una Telecinco más humana, más cercana, más creativa, más auténtica. Una cadena que entienda que el espectador del siglo XXI quiere contenido que lo acompañe, que lo entretenga, que lo haga pensar o reír, pero que no lo agote. Y si consigue hacerlo, entonces quizá podamos mirar este momento no como el principio del fin, sino como el inicio de una nueva etapa.